enfoque de nuestro tiempo con Marina conduciendo cultura general, información y actualidad. Enfoque. Hola, hola, hola. Muy buenas noches, gente de Telered, gente de Exaltación de la Cruz, gente de Pilar, gente a la que llegamos a través de tanta tecnología. No sé si les contaron, tenemos cámaras robóticas que nos siguen así. A ver cómo me seguís. No hay gente acá atrás, es un robot. Así que bueno, disfrutando de toda esta tecnología que nos brinda Telered, porque siempre está obviamente mejorando para todos ustedes. Hoy tenemos un programa para la reflexión, sin ninguna duda, ¿no? Mucho se habla, y permanentemente se habla con referencia a los casos de violencia, de la violencia de género, ¿no? Ayer precisamente fue el Día Internacional contra la violencia de género. Y nos acongojamos y nos angustiamos y nos parecen barbaridades cuando literalmente tiran a mujeres por algún balcón o cuando las matan o cuando las matan de diferentes formas, ¿no? Y todos decimos, qué barbaridad, qué barbaridad. Nadie, o muy pocas fueron las voces que cuando se quita el presupuesto para tratar de evolucionar en todos estos aspectos y darle la protección que debe existir en cualquier sociedad a este tipo de violencia, nadie levanta la voz. Es más, algunos hasta lo festejan. Ay, sí, ¿para qué? Eso era tirar la plata. Hasta que en ese plano o en esa foto hay una mujer de tu familia, que puede ser tu madre, tu hermana, tu hija. Y ahí entendés por qué no se articularon las cosas, qué fue lo que pasó. Por eso existe un Día Internacional contra esta lucha, para unificar los criterios, para que las experiencias y los programas forjados en tal o cual país que dieron más o menos resultados sean evaluados y se pongan a disposición de la humanidad. Vamos a estar arrancando con eso en el día de hoy. Después vamos a distendernos y estará Angelito, la pucha así para hablar, ¿no? Vamos a hablar de Boca, vamos a hablar de Paredes y del Fideo, que quieren hacer algo por ahí juntos. Vamos a hablar de lo que pasó, con este reconocimiento precisamente al Fideo y a su club que trajo tanto revuelo. Así que, y en la cual, desde ya te adelanto, no sé qué opinan ahí en tu familia o en tu casa, pero yo y Angelito pensamos diametralmente opuesto. Así que va a estar lindo ese bloque. No te vayas, creo que es interesante lo que tenemos para compartir. Ya volvemos. En WarPoint trabajan con la más amplia variedad de productos para obras eléctricas, iluminación y soluciones técnicas. Abastecen tanto a proyectos de gran escala como también obras residenciales, comercios e instalaciones industriales. No dejes de consultarlos, tendrás la mejor respuesta para tu inquietud. Comunicate 11 23 79 8737. Río Uruguay Seguros nació hace 65 años en Entre Ríos. Se adaptó a los cambios y se proyecta al futuro junto a sus productores de seguros, capacitándolos y acompañándolos en el proceso de digitalización. RUS es la única aseguradora con calidad certificada que ha desarrollado seguros por la equidad, seguros de movilidad sustentable, seguros de salud, seguros para el agro, entre otros, para cuidar la vida y el patrimonio de los argentinos. RUS, 65 años, transformándose hacia el futuro.
Si tu sueño es un Chevrolet, Tolosa Pilar es tu concesionaria para concretarlo. Líderes en servicio personalizado. Tolosa Pilar, agente oficial Chevrolet. En Pilar contamos con Mimuni, nuestra herramienta digital de atención ciudadana para solicitar turnos, realizar trámites y gestionar reclamos de manera ágil y cercana. Descárgate la app o chatea con nosotros por WhatsApp a través de 11 52 38 68 64. Las 24 horas del día. También podés acercarte a cualquiera de nuestros puntos Muni de lunes a viernes de 8 a 18 horas y los sábados de 9 a 15 horas. En Pilar seguimos acercando el Estado a todos y todas las pilarenses. Pilar presente con futuro. Oferta exclusiva en Neumáticos Perlo. Compra 2 neumáticos y obtén el segundo con un increíble 50% de descuento. No te pierdas esta oportunidad. Visítanos en Lago Marcino 273, Pilar. Enfoque de nuestro tiempo con Marina conduciendo. Cultura general, información y actualidad. Y bueno, viste que era cortito y hay que prestarle atención a nuestros auspiciantes. Una cosa que te quería comentar, que es muy importante. Si por allí te interesan nuestros programas, te interesa lo que producimos, Enfoque de Nuestro Tiempo tiene una página web que se llama www.nuestrotiempotv.com. Ahí vas a encontrar los programas de radio de todos los días, estos que hacemos diariamente. Vas a encontrar todos los enfoques, todos los programas de los últimos meses y sí, obviamente en YouTube están absolutamente todos los programas de los últimos 2 años. Están los Reel, que produce Angelito, todos los recortes que hacemos de aquellos momentos más interesantes dentro de Radio X, donde estamos todos los días por la 100.3 de lunes a viernes. Así que bueno, no quería dejar de contarte esto. Ahora bueno, vamos a este tema que es un tema muy serio y que tengo la oportunidad de presentarte a Sandra. Sandra es una experimentadísima mujer en la materia, una trabajadora. Es del distrito de Exaltación de la Cruz, pero su experiencia es absolutamente compatible con todos aquellos de buena voluntad que entiendan la complejidad que tiene este tema. Así que si te parece muy bien, ahí estamos con la cámara que me está acompañando, la cámara robótica. ¿Acompaña? Sí, acompaña. Mira qué bárbaro, cuánta tecnología. Y acá estamos sentaditos. Bueno, si te parece bien, como te decía, nos vamos a meter en este tema. Es una nota que tuvimos con Sandra, precisamente en Siempre Marina, en la 100.3 en Radio X, en el día de ayer, cuando era el Día Internacional, precisamente, de la lucha incansable contra la violencia de género. Hola Marina, ¿cómo estás? Muchas gracias por tus palabras y por esta posibilidad. No, obviamente es un día muy, pero muy importante, es una semana muy importante, no se necesita ni día, ni semana, ni mes, ni año para trabajar en este tema, un tema que parece no tener fin, ¿no? Que parece que vos decís, ¿cómo puede estar pasando esto en este momento donde ya hay tanta información y demás? Pero que bueno, nada alcanza porque uno es uno y sus circunstancias, fundamentalmente en el hecho de las damnificadas, que a veces no tienen oportunidad de ver la realidad, ¿no? Sí, es un trabajo, como decís vos, de todos los días, porque todos los días aparecen situaciones, se desnaturalizan situaciones, se generan nuevas circunstancias y siempre tenemos que estar atentas a que las mujeres mujeres y disidencias sepan que cuentan con nosotras como para poder superar esa situación. Es tremendo. No por reiterarlo, creo que no se suma. La realidad es que cuando por ahí pasan este tipo de cosas y viste lo mediatizan por suerte, ¿no? Algunos, la televisión y demás, entonces todos nos consternamos y decimos, ¿cómo puede ser? ¿Cómo puede ser que la mina no lo vio? ¿Cómo puede ser que no se dio cuenta? ¿Cómo puede ser que después que le pegaba, como el caso de Mandana, volvía? Pero ves, te das cuenta porque son todas unas tontas, o por no decir otra palabra. No se entiende
hay mucha gente que no le entra en la cabeza cuáles son las circunstancias que hacen que vos termines en esa situación de subyugamiento absoluto, ¿no? Sí, y un poco la explicación la encontramos en el sistema. Como dice Lisa Simpson, todo este maldito sistema está mal. ¿Por qué? Porque estamos inmersas e inmersos en una cultura patriarcal. Y volvemos a lo mismo porque, como decís vos, nunca es suficiente si siguen ocurriendo estas situaciones. Obvio. En general, cuando una piensa de esa manera, vuelve a hacer recaer la responsabilidad sobre la víctima, sobre quien es víctima de esa violencia, de cómo no tuvo la lucidez de verlo. Y en realidad, antes de llegar a la instancia de violencia física... Perdón, déjame detenerme ahí. ¿Estás en contexto? Por ahí con un grupo de gente y demás, es decir, ay, le gusta que la caguen aparte. O sea, encontrás gente que dice eso hoy en mi país. Y sí, que es en general la misma gente que vota proyectos políticos que desfinancian cualquier tipo de programa de asistencia y acompañamiento a las víctimas de violencia. Pero bueno, no por hacerlo de ese modo están en lo cierto. Y eso lo podemos decir con certeza desde el trabajo cotidiano de la Dirección de Género y Diversidades, porque los hechos son hechos reales, son personas de carne y hueso que viven inmersas en vínculos que les van minando la autoestima al punto de no saber que lo que están viviendo está mal y que no es lo normal, que no es natural que una persona le pegue a una puerta antes de pegarle a ella, digamos, como un escalón previo que arranca por la puerta, que arranca por la puerta. Sí, a lo mejor empieza mucho antes, a lo mejor empieza por una descalificación frente a un grupo de amigos, a lo mejor empieza por así vas a salir. Digo, hay como, siempre hablamos de esto cuando conversamos, Marina, de esta escala de violencia, ¿no? Que son indicios que cuando uno está fortalecida y cuando ha tenido contacto con estas temáticas, bueno, puede verlo. Recibirlos, claro, ser sensible a estos indicios. Pero muchas veces, en circunstancias determinadas, no es posible. Y las personas que son violentas, las personas que abusan de otras mujeres, las personas que vulneran los derechos de otras mujeres, en general se aprovechan de esa falta de claridad en el momento, ¿no? Van minando la autoestima, van trabajando sobre esa subjetividad para que dude de todo, hasta de lo que siente, hasta de lo que vive, hasta de lo que le duele, pensando que es culpa de la víctima, pensando, bueno, ¿qué hice yo para que se enoje conmigo? Bueno, la culpa es mía no porque tuve lo pongo en cuenta nervioso. La culpa es mía porque lo pongo nervioso. Sí, mirá cómo me pones. Claro. El mirá cómo me pones, orada la autoestima. Sí, sí. Si vos sabés que eso me molesta, ¿para qué lo haces? ¿No? Por eso, tenemos que trabajar un montón y tenemos que trabajar desde todos los lugares. Hoy es una fecha importante. Sí. Y quiero detenerme ahí. Me decís, tenemos que trabajar desde todos los lugares. ¿Se puede trabajar sin plata, sin financiamiento, sin acompañamiento del Estado? No, claramente no, pero tampoco es suficiente el acompañamiento del Estado para revertir una cultura. ¿En qué sentido lo digo? Es necesario el compromiso de cada uno y cada uno de nosotros en todos los espacios en los que vivimos, en los que desarrollamos nuestras vidas. Yo puedo contar con un sistema perfecto de acompañamiento, de abordaje, de prevención, pero si después, adentro de la oficina en la que trabajo, veo que un compañero de trabajo violenta a una compañera y no me involucro para decirle, che, esto no, y no hay sistema que alcance, porque se sigue reproduciendo esta lógica de la violencia, ¿viste? Entonces, hace falta trabajar en simultáneo todas las dimensiones, todos los aspectos. Por supuesto, el financiamiento estatal, la responsabilidad, el profesionalismo de cada una de las personas que integran los equipos estatales en todos los niveles. En Nación no existen, lamentablemente, pero bueno, en provincia sí, y generan muchísimo apoyo. En el municipio, tanto en el nuestro como en los municipios vecinos, existen. Acá me quiero detener también, para que la gente sepa
fundamentalmente lo que tiene que ver con la provincia de Buenos Aires, en este caso particular Exaltación de la Cruz, que te tiene a vos a cargo de diversidad y de género, como en el caso de Pilar, que estas políticas que siguen acompañando, que siguen estando, que cuando la mujer llega ante un hecho desesperante, hay un espacio, hay un lugar especializado, hay un lugar en el que va a poder ir por allí con sus hijos, a pasar la noche, a estar unos días, a recomponer su vida, a reorganizarse, escapando obviamente y denunciando como corresponde en este tipo de situaciones, que hay un Estado atrás que te está conteniendo porque por ahí no tenés a tu vieja o no está tu hermano y demás y tuviste que salir corriendo, por ejemplo, con los pibes de la casa. Existe el Estado, hoy está. Quiero dejarlo en claro para aquellos que piensan que todo cae del cielo, que en este caso particular responde a lo que estamos hablando y a lo que conozco. Estamos hablando de Exaltación de la Cruz y de Pilar, donde hay municipios que no le están poniendo todo lo que pueden ponerle a este tema y hay una gobernación que sigue acompañando en este programa. Porque como bien vos decís, Nación decidió pegarle un portazo y tirar todo por la ventana. Porque, bueno, ya sabemos cuáles son los argumentos que esgrimen y no lo voy a repetir. No vaya a ser cosa que a alguno le entre. No, pero sí. Pero sí es importante marcar esa diferencia, más allá de no repetir sus argumentos, porque pareciera como que no les alcanza solo con desfinanciar los programas o negar la violencia de género, sino que además son activos entusiastas de la violencia de género en sus mensajes de odio. Y es preocupante porque van poco a poco corriendo el límite de lo posible, validando acciones que hasta no hace mucho tiempo eran impensadas, validadas desde un gobierno, ¿no? Es importante hacer esa diferencia y también es importante que las vecinas y los vecinos comprendan que cuando emiten un voto también están eligiendo qué tipo de acompañamiento, a qué tipo de acompañamiento aspiran para su circunstancia de vida. Porque, digo, no podemos no reconocer la amplia mayoría que eligió un proyecto político partidario que no contempla este acompañamiento. Entonces tenemos que hacerlo notar, porque si no parece desconectada la vida cotidiana de las personas de quien gobierna en el país. Sin ninguna duda que es así y hay que estar absolutamente atentos. Cortito, tenemos 2 minutos, las estadísticas en Exaltación de la Cruz, ¿qué nos dicen? Y en Exaltación de la Cruz nos dicen que hay muchas situaciones. Nosotros a lo largo del año recibimos 269 situaciones nuevas distribuidas en las distintas localidades, 108 en Capilla del Señor, 85 en Los Cardales, 56 en Parada Robles y unas 20 en otras localidades rurales más dispersas, más distantes, que es un montón. Realmente nuestro equipo está trabajando al máximo para el acompañamiento de estas personas, tanto la abogada como las psicólogas, como las trabajadoras sociales, digo, las integrantes del equipo de administración, todas trabajan para que estas personas sepan que no están solas y que recurriendo a nosotras pueden contar con la... Con todo el respaldo que le está dando el Estado, en este caso el municipio de Exaltación de la Cruz. La pregunta apunta, ¿crecieron, bajaron, están estabilizados? ¿Qué es lo que pasa? Y se sostienen, lo cual es preocupante, porque sabemos que son muchas situaciones de muchos años, no son situaciones nuevas, muchas son la primera vez, muchas mujeres es la primera vez que se animan a denunciar o que reconocen que eso que están viviendo no está bueno, que no es normal, que no es natural, que no es porque sí, digamos, que no tienen que soportarlo. Y entonces se animan, sabiendo que hay un equipo que puede acompañarlas a hacer estas denuncias. Es lamentable por lo que hablábamos al comienzo de la charla, porque culturalmente no se verifican grandes transformaciones, que es a lo que aspiramos. Pero bueno, seguiremos trabajando. Hay que seguir trabajando. Y mejorando las estrategias para que se pueda lograr. Hay que seguir trabajando, parece que todo es poco, ¿no? Pero bueno, no es así porque, bueno, todos sabemos que cuando ocurren este tipo de circunstancias, el hecho de cuando vos decís la pude salvar, la pudo sacar a tiempo. Lo que pasa es que eso no marca la noticia.
La noticia no es la que salvaste, la noticia es la que no pudiste salvar. Totalmente. Y la revolearon por el departamento, ¿no? O sea, por el balcón. La noticia es la otra. Por eso elegimos para compartir, por eso elegimos hoy para compartir este podcast que realizan ellas mismas, o sea, las mujeres que lograron superar la situación de violencia en su propia voz, invitando a otras a tener el coraje de dar ese paso. Ojalá puedan compartirlo, es muy breve, quizás en otro programa puedan compartirlo, está en el enlace que les enviamos. Así obviamente vale. que lo estaremos compartiendo mañana por la radio, pero también en la televisión. Genial. Donde vamos a estar reproduciendo esta nota, lo vamos a estar haciendo a través del canal provincial, de BTN Exaltación de la Cruz, de Canal Pinar, de nuestra página web, de nuestro espacio de YouTube. Vamos a estar repitiendo esta nota y vamos a estar compartiendo con todos este podcast, que es, por cierto, muy pero muy emocionante, y que de alguna manera a lo que apela es a concientizar. Vos tuviste la suerte que no te topaste con ningún HDP de estas características. ¿Tenés hijas? ¿Sobrinas? ¿Nietas? Bueno, sé solidaria, porque, como decimos siempre, hoy es por ti, pero también es por mí. Gracias, Sandra. Gracias a vos, Marina, como siempre. Un abrazo. Otro grande para vos. Bueno, qué gran persona que es Sandra. La verdad que siempre que necesitamos información, siempre que necesitamos contactarnos con la realidad, con lo que está pasando, con toda esta problemática, apelamos a Sandra. Porque es una mujer muy, muy comprometida, con muchísimos años de experiencia y que tiene muy, muy claro lo que es todo esto, ¿no? Quien les habla les sorprendió. Me acuerdo una nota que realizamos con ella cuando en Exaltación de la Cruz, en Capilla del Señor, se había hecho el hogar de contención, porque obviamente una mujer ante un hecho de violencia vamos a imaginar, ¿no? 3 de la mañana, 4 de la mañana, llega el señor a la casa, alcoholizado o por ahí con drogas y todo lo demás, y sucede el hecho de violencia. Y vos decís un día no puedo más, porque los chicos se desesperan, porque obviamente empiezan los gritos y por ahí le pega al nene también, porque el nene se cruza delante tuyo para defenderte. Bueno, todas estas cosas que son como tan comunes en este tipo de cosas, ¿no? Y bueno, y agarrar a los pibes así, ¿no? Uno a upa, si el otro camina corriendo, agarrás la puerta y te rajás. ¿A dónde vas? ¿A dónde vas, no? Pues no todo el mundo por allí está contenido por los padres o por un hermano. ¿A dónde vas? Y le pregunté a Sandra, y de esto se trataba la nota, y me contaba que primariamente iban a la comisaría y con los chicos en la comisaría. Y ahí quedaban, en la comisaría. Entonces los chicos por ahí, qué sé yo, le daban un calabozo para que se acuesten y que los pibes se durmiesen de nuevo, intentaran dormirse y todo lo demás. Hasta que se empezaron a crear, obviamente en la provincia de Buenos Aires, en la Nación, estos espacios que son los hogares de contención. Entonces, ¿qué pasaba? Se produce el hecho, bueno, se pone todo el mecanismo en movimiento, y este mecanismo que hace, te traslada a esa casa donde los chicos tienen su cuarto, donde hay agua caliente, donde está todo absolutamente lo necesario para atravesar esos días tan pero tan difíciles. Te dan la protección necesaria para que puedas ir a buscar tus cosas, o por qué no, a través de la justicia, erradicar al violento. Todo este mecanismo no sucede por sí solo, no sucede espontáneamente. Esto, como hablábamos al principio del programa, no tiene que ver con experiencias, esto no salió tan bien, mejor vamos por acá, vamos por allá. Por eso existe el Día Internacional, porque los pueblos contra la tortura, como por ejemplo el otro día, hace pocos días atrás, donde nuestro país se margina. Increíble, ¿no? Porque cuando todo el tiempo estamos hablando de la inclusión de Argentina en el mundo, bueno, en esto, Argentina votó con Estados Unidos y con Israel, no votó, mejor dicho, a la erradicación de la tortura en el mundo.
Y por allí nos quieren hacer creer que en algunos casos nos tenemos que integrar al mundo. Bueno, en muchos casos y en muchas cosas nos estamos corriendo de esta integración, ¿no? Porque si todo el mundo en las Naciones Unidas vota, estamos hablando de cientos de países que votan en contra de la tortura, ¿por qué Argentina votaría en contra? Pero bueno, este tipo de cosas, como te decía, tienen que ver con eso, tienen que ver con la integración, las experiencias de algo y de una violencia que no es exclusiva de la Argentina, lamentablemente. Es un daño de la humanidad. Es un flagelo que muy difícil de erradicar, para lo que se necesitan políticas seguras, con mano firme, como para la vacunación, que vamos a estar hablando también de ese tema. ¿Qué pasa con la vacunación en la Argentina? Años, y mira que han pasado gobiernos, estoy hablando hasta dictaduras, gobiernos de derecha, más de izquierda, más de centro, dictaduras, y siempre la política de vacunación fue la misma, excepto en estos tiempos, donde vuelve el sarampión a dañar a nuestros niños. Pero bueno, volviendo a Sandra, vamos a estar hablando y vamos a estar compartiendo lo que te prometí, este podcast que está realizado en primera persona, para lo cual se necesita coraje, quitarse la culpa que en principio por ahí agobian a todas las mujeres, porque ¿qué hice mal para que me pegue así? ¿Por qué dejé que esto sucediera de la forma que sucedió? ¿Por qué no me fui antes? ¿Por qué no lo expuse antes? Hay tantas circunstancias. Lo importante, como hablábamos con Sandra, es que hayan podido. Esta es su voz. La acompañamos. Tomar de las riendas, no rendirse al opresor, caminar erguido sin temor, respirar y sacar la voz. Somos un grupo de mujeres que venimos a sacar la voz por las que ya no están. Y también por las que están y aún no pueden hablar. Entonces, ¿por qué decidimos hoy sacar la voz? Porque estuvimos en ese lugar y pudimos salir. Vos también podés salir. En su inicio fue de cada una, pero hoy es por todas y entre todas. La carga compartida es más liviana. Por eso, hoy, 25 de noviembre, nos sumamos a la lucha por la eliminación de la violencia contra la mujer. Todos los 25 de noviembre, la ONU elige un lema para visibilizar. El lema de este 25 de noviembre es no a la violencia digital contra la mujer. Para unirnos a esta campaña, nosotras elegimos este medio de comunicación digital. Yo estuve en ese lugar donde el miedo se confunde con la normalidad. Pero hoy te hablo desde el otro lado, como alguien que recuperó su voz. Yo estuve en ese lugar donde el miedo se confunde con la normalidad, Pero hoy te hablo desde el otro lado, como alguien que recuperó su voz. Quiero que sepas algo fundamental. Vivir con miedo no es vida y no es lo que te mereces. Que te controlen, que te celen, que te griten o te golpeen. Todo eso tiene un solo nombre: violencia. No es amor, es abuso de poder. La ley 26.485 te respalda porque tu integridad física y emocional es un derecho humano, tengas la edad que tengas. Salir de ahí no es huir, es elegirte a vos misma,
Es el acto de amor propio más grande que vas a hacer. Yo pude romper con ese círculo y te aseguro que vos tenés la misma fuerza dentro tuyo. Tu paz y tu dignidad no se negocian. El primer paso es difícil, pero te prometo desde el fondo de mi alma que vale la pena. Que vale la pena. Para ir cerrando, les dejamos con mucho amor esta canción que se llama Una puerta violeta, la cual nos atraviesa y transpola lo vivenciado. Y además es el nombre del programa que lleva a cabo la Dirección de Género y Diversidad de Exaltación de la Cruz. Los esperamos en el próximo encuentro. Tiene que ver absolutamente con eso, pero no es el 25 de noviembre el día. El día son todos los días, porque como te dije en algún momento, ¿no? Nadie está libre de que se te cruce un HDP en el camino. Y por cierto, que no andan con una máscara y unos cuernitos, ¿eh? Por ahí parecen buenas personas. Por ahí parecen seres humanos. Vamos a ir a un corte, si te parece bien. Cuando estemos volviendo vamos a aprovechar las cámaras robóticas. A ver, ¿qué pasa con la cámara robótica? Ahí va. Cuando estemos volviendo, vamos a estar con Angelito y nos vamos a pelear un rato acá. De buena manera, simpáticamente. Pelear así. ¿Cómo podemos decir, Angelito? Vamos a cambiar opiniones. Ahí está. Ya volvemos. En WearPoint trabajan con la más amplia variedad de productos para obras eléctricas, iluminación y soluciones técnicas. Abastecen tanto a proyectos de gran escala como también obras residenciales, comercios e instalaciones industriales. No dejes de consultarlos, tendrás la mejor respuesta para tu inquietud. Comunicate 11 23 79 8737. De lunes a viernes, de 12 a 13, en la X, Siempre Marina. Noticias, música, espectáculo, deportes y más. Siempre Marina, con Marina Perlo. Al mediodía, en la X, 100.3. ¿Estás buscando colegio para tus hijos? El Colegio Santa María te ofrece educación bilingüe de doble turno, desde sala maternal hasta secundaria. En un entorno natural, combina tradición y tecnología, con estándares internacionales de excelencia académica. Desde hace más de 30 años, forma alumnos para Pilar y el mundo. Ya comenzó la inscripción 2026. Sala maternal, vacantes limitadas. Acércate al colegio o chatea con nosotros visitando colegiosantamaria.com.ar. Corralón Forestal, Ruta 6, kilómetro 181, Los Cardales, frente al Parque Industrial de Cardales. Corralón Forestal, hierros, mallas, ladrillos de todo tipo, carretillas y hormigoneras Durol, chapas Durlock, maderas para obra y mucho más. Corralón Forestal. Ampliamos, consolidamos y defendemos tus derechos. Consejo Deliberante de Pilar. www.hcdpilar.gov.ar. Exaltación más seguridad. Realizamos la instalación de cámaras en nuevos puntos del distrito. También colocamos nueva luminaria LED. Seguimos trabajando en la nueva Exaltación. Municipalidad de Exaltación de la Cruz. Conduciendo, cultura general, información y actualidad, enfoque. Con ustedes, Ángel Solís, nuestro experto en deportes. Y hoy vamos a cambiar opiniones porque por alguna cosita que dijo ya no estamos coincidiendo. En realidad no estoy coincidiendo con mucha gente yo. Por ahí estoy equivocada, pero bueno, por ahí puedo estar equivocada. Hola, Ángel.
¿Cómo estás, Mari? ¿Todo bien? Bien, ¿Todo tranquilo? ¿todo bien? Saludos para vos, para toda la audiencia en este lindo programa. Y sí, vamos a detallar un poquito lo que dejó el fin de semana en el fútbol argentino. Va terminando el año y hay poca actividad ya en el mundo del deporte, pero el fútbol argentino está pasando por la etapa definitoria de lo que es el torneo clausura. Dejó muchas polémicas, mucho de todo lo que dejó el fin de semana. De hecho, tenemos en imágenes a Boca. Y tenemos que hablar Boquita de... que juega bien, ¿eh? Juega bien, Boca está jugando bien. Por momentos, igual el otro día contra Talleres no la pasó del todo bien, principalmente los primeros minutos, pero terminó siendo una gran victoria del equipo Ceneice por 2-0 frente al conjunto cordobés, y Boca ya se metió en los cuartos de final de lo que es el torneo clausura de la Liga del Fútbol Argentino. Recordemos que bueno, el Ceneice ya había conseguido uno de los objetivos, ¿no?, de lo que era esta temporada, que era la clasificación a la fase de grupos de la Copa Libertadores del próximo año. Ahí veíamos en imagen, primero que nada, el penal clave que atajó Agustín Marchesín en el encuentro frente al conjunto cordobés, porque Boca estaba ganando 1-0 en ese momento. Lo que podía significar aquel gol de Talleres, aquel penal, era el 1-1. A Boca algo que le costó durante gran parte del semestre fue justamente mantenerse en pie en los partidos cuando no la estaba pasando del todo bien, y justamente ese penal terminó siendo clave. Y alguien que fue clave, no sé si vos lo viste ahí en imagen, fue Milton Jiménez. Sí. Milton Jiménez, que últimamente no está cumpliendo con su rol específico dentro del campo de juego, que es meter goles. Ajá. Se está errando muchos goles. Principalmente uno de los partidos fue el Superclásico, que terminó siendo victoria de Boca 2-0, aquel encuentro frente a River en la Bombonera, que podía haber tenido quizás un poco más de diferencia si el ex delantero de Banfield no erraba hubiese estado un poquito más eficaz en aquella jornada. Cerró un montón de goles. Así es. Justamente contra Talleres también cerró un par de goles, sí. Pero fue clave en el penal que atajó Agustín Marchesín, porque como ustedes lo vieron en imágenes, antes de que patee el penal el delantero de Talleres, el delantero de Boca viene desde el banco de suplentes a dejarle un mensaje a Agustín Marchesín. Al parecer hubo un estudio antes del penal para que termine atajando este penal, que fue clave para que el conjunto de quien tenemos ahí en imagen, Úbeda, que está tomando cada vez más fuerza. Úbeda, ahí como te decía en imagen, Milton Jiménez. Había comentaristas que decían que la figura había sido precisamente el arquero de Boca. Disentían los voceros que yo tengo alrededor, decían que no era así, pero como bien vos decís, por ahí fue clave emocionalmente. Emocionalmente sí fue clave, porque fue un momento muy, pero muy clave durante el partido. Algo que está generando, y para mí no es no menor, algo que está generando los dirigidos por Úbeda, es que están pegando los momentos claves del partido. Ajá. Están pegando muy bien en esos momentos. El Superclásico fue justamente un ejemplo, porque se terminaba el primer tiempo, el Changuito Ceballos se fue de contra frente al arco de River y terminó marcando el 1-0 cuando estaba terminando el primer tiempo. Segundo tiempo, en la primera jugada del partido, del complemento, gol de Boca. El 2-0 para el conjunto de Ceneice frente al Millonario. Y contra Talleres fue lo mismo. Momento clave, convierte el primer tanto del partido cuando Boca no la estaba pasando bien frente a la T. Marca el primer tanto del partido y en el segundo tiempo nomás, en otra gran jugada, Merentiel vuelve a marcar el segundo tanto del partido, que bueno, terminó dándole la clasificación al Ceneice, que seguramente el partido podría haber sido por mayor diferencia de goles, porque también cerraron bastantes ocasiones en lo que fue el segundo tiempo. Pero buena victoria de Boca, que ya tiene rival, será Argentinos Juniors, partido confirmado para el próximo domingo en la Bombonera. Boca, al ser el mejor equipo de la zona A en lo que fue el torneo clausura, todos sus partidos los va a estar definiendo en la Bombonera de cara a lo que será la final, que obviamente sí será en campo neutral. Pero el próximo rival ya confirmado, Argentinos Juniors, el próximo domingo 18:30. Te pongo una perlita en el medio, sí, no decime. sé si la viste, bueno, estuvo en las redes, obviamente yo lo quiero compartir. El Fideo y Paredes, ambos sí, van a hacer todo lo posible para llegar a ser técnicos. Sí. Pero quieren trabajar en dupla, quieren ser una dupla. Fideo, Di María y Paredes. Sí. Para todos los gustos, para los que les gustan los feos y los que les gustan los lindos. La dupla... Pero bueno, pará.
Pará. El tema es que lo primero que le preguntaron, pero ¿cómo van a hacer? ¿A quién van a dirigir? Entonces dice que ya está hablado, inclusive, y que si tienen la suerte de llegar a ser técnicos y que les propongan dirigir cada cual al club de sus amores, ¿no? Van a dirigir una vez a uno y otra vez a otros. Bueno, Di María si quiere venir también como jugador a Boca, más que bienvenido también. Di María si quiere venir como jugador a Boca. Bueno, pero me parece que no, que está como muy cómodo ahí. No, sí, obviamente, él es hincha fanático de Rosario Central. Sí, lo vi, ya lo habían hablado en su momento también cuando estaban en las concentraciones de la selección argentina. Se nota que hay una gran amistad entre Leandro Paredes y Angelito Di María. Y bueno, sí, lo charlaron el otro día en conferencia de prensa, en una entrevista que creo que era de Di María, ¿no? Creo que la había hecho. Pero bueno, lo que hablábamos, creo que lo hablamos en la radio, ¿no? Que yo que soy muy argento, yo que soy muy nacionalista, que amo muchísimo a mi país, que para mí este país tiene la mejor gente, tiene los mejores jugadores, tenemos absolutamente lo mejor. Lo que pasa es que en algunas cosas no nos perfeccionamos nada más, pero hablando precisamente de eso, digo, estas dos grandes figuras internacionales que podrían tener en sus ventanas la vista, no sé, de lo que se les cante. Estamos hablando de Suiza, que quieren mar, que quieren montañas nevadas, lo que quisiesen. Ellos eligieron volver a su país, eligieron volver con su gente y sueñan con dirigir al equipo que aman. Así que la verdad que eso habla muy bien de ellos como persona, ¿no? Sí. Bueno, Angelito Di María tendrá que esperarlo un poquito más a Leandro Paredes porque, bueno, Lean es un poco más chico que Angelito. Di María seguramente en 1 o 2 años más terminará ya su carrera. A Leandro le queda un margen aún más largo todavía como jugador. Sí, esperemos que sea en Boca ese tiempo. Pero bueno, cambiamos de vereda, nos vamos para el otro lado, nos vamos para qué está pasando en River, que no le salen las cosas al equipo de Marcelo Gallardo, porque este fin de semana, te digo, uno de los mejores partidos en el año del fútbol argentino. ¿Qué pasó con River en lo que fue el encuentro del día lunes frente a Racing en el cilindro de Avellaneda? Partido que ya había empezado perdiendo el conjunto millonario 1-0 con aquel gol de Solari que marcaba el primer tanto del partido en el cilindro. Cuando parecía que River no la estaba pasando muy bien en el partido, llegó justamente los cambios en el segundo tiempo por parte de Marcelo Gallardo, algunos ingresos que le hicieron muy bien al conjunto del millonario para volver a meterse en el partido, entre ellos el gol de Subiabre y también el otro gol de Juan Fernando Quintero, que le daban un poco más de esperanza a River, porque los cambios le habían venido bien. ¿Qué pasó después? ¿Qué pasó? Llega el gol de Racing, un gol en contra de Martínez Cuarta, que tuvo un partido muy flojo el otro día frente a Racing, marca el 2-2, y cuando parecía que las cosas se iban a ir a la largue, un error, más que horror que hizo Matías Galarza en lo que fue en la última jugada del partido, termina marcando el gol el conjunto académico, el gol de Martirena, que termina empujando ahí la pelota. Armani hizo todo lo posible quizás para sacar la pelota, terminó quedando ahí boyando en el área, el uruguayo lateral derecho termina marcando nomás el 3-2 y la explosión en todo el cilindro de Avellaneda, porque después de esa jugada era una de las últimas, Racing se termina quedando con la victoria, termina ganando 3-2 en un gran partido que fue el fin de semana, cerrando estos cuartos de final que van a estar terminando en esta jornada de día miércoles con lo que será el duelo de Lanús. Pero nos dejaron un verdadero partidazo en el cilindro de Avellaneda y marca también el puntapié para el año que tuvo River, que no fue para nada bueno, eliminado de forma esplendorosa en lo que fue la Copa Libertadores, ¿no? Prácticamente, no quiero usar la palabra baile, sí, pero Palmeiras... El otro día hablaban escuchaba ahí en conversación de futbolistas, ¿no? De hinchadas mixtas, por cierto, de toda la expectativa que generó el retorno de Gallardo a River Plate, donde todo el mundo decía, ¡guau! Volvió el uno, volvió. Y estaban los hinchas de Boca, dice, nosotros también vimos volver a Bianchi. Y bueno, y viste, las segundas vueltas no siempre surgen, sí. Parece como que hay... es muy difícil, ¿no? Poder revalidar...
las actuaciones de un Bianchi, de ese Bianchi brillante en Boca, Sí. como de ese Bianchi brillante en River Plate, ¿no? Entonces, bueno, ahora, ¿qué le pasa a Gallardo? ¿Qué le pasa a Gallardo? Y bueno, la vida y las circunstancias van cambiando. Sí, en el caso de Bianchi es algo particular, porque Bianchi tuvo 3 ciclos en Boca. Ajá. El que fue malo, el de Bianchi, fue el tercero. El segundo de Bianchi fue bueno porque, bueno, Bianchi llega en el 98, si no me equivoco, a Boca. Se va en el 2000, en el 2001, después de perder la final de la Intercontinental contra el Bayern Múnich. 2002 no dirige a Boca, vuelve en el 2003, sale nuevamente campeón de la Copa Libertadores, va a Japón, le gana la final de la Intercontinental al Milan. Pierde la final con Once Caldas, ahí se vuelve a ir y después vuelve en el 2000, no me quiero equivocar, 2012, 2013, y ahí es donde se va, Sabe donde algo sí el tuvo, hombre, ¿eh? donde Sabe algo, tuvo Angelito. su mal etapa en el conjunto Ceneice. Pero sí, la vuelta de Gallardo la verdad que no ha dejado buenas cosas. River ha invertido mucha plata. Ese Ha es el invertido tema, ¿no? mucha La plata que tiene, porque vos vas a agarrarse y decís, bueno, por ahí, qué sé yo, a Platense tampoco le fue bien este año, después Sí, de la campaña que hizo el año pasado, pero bueno, ¿cuánto se invirtió? ¿Cuánta plata hay en la cancha? ¿Ve? Cuando salen de la manga, Sí. ¿cuántos millones y millones de dólares salen como para decir, hermano, yo no te digo que tenés que salir campeón todos los años, porque parece como que es una cosa... No, ¿viste? sí, sí. Una condición sine qua non que tiene que salir Boca o River campeón todos los años. Bueno, no pasa eso siempre, pero bueno, no terminar así, ¿no? Como le pasó a Boca el año pasado. Sí, sí, sí. La verdad que el año de River, eliminado en Copa Libertadores, eliminado frente a Platense en el torneo anterior, ahora eliminado frente a Racing en este torneo, ha también quedado eliminado en la Copa Argentina, no ha ganado títulos en todo este año, y la verdad que el año de River termina siendo muy catastrófico. De los últimos 13 partidos perdió 9. O sea, el número es abrumador en cuanto a derrotas que ha tenido. No está haciendo un gran ciclo de Gallardo. Obviamente, bueno, River también hace un par de semanas sufrió el cambio de presidencia, ¿no? Porque se fue Brito, asumió Stefano Di Carlo hace un par de semanas, donde, bueno, se le dio nuevamente un respaldo a Marcelo Gallardo, pero ya... Pero una pregunta te hago, Angelito. ¿Qué es lo que trasciende en los pasillos? ¿Qué es lo que trasciende? Porque, bueno, como bien vos decís, firmó hace pocos días atrás un contrato. Una renovación por un año Una más. renovación por un año más. O sea, en todo este contexto, ¿no? Porque firma precisamente antes de que venga toda la debacle. Sí. Pero, ¿y ahora? ¿Y qué se dice? Porque viste que acá somos muy rápidos para decir, "Bah, tómatela". Bueno, River por lo pronto ya no tiene más competencia en lo que queda del año. No, pues ya ya no, está, no va a vacaciones, competir, ya no va a arrancamos. competir en más nada. Sí. Empieza la danza de nombres que van a tener que armar sus valijas y se van a tener que ir. Entre ellos muchos referentes. ¿Cómo cuál? Nacho Fernández es uno, que al parecer ya tendría las negociaciones comenzadas para irse a Gimnasia de La Plata. Ajá. Otro es Milton Casco, también, que tendría también ya las chances de irse. A Milton Casco está analizando la posibilidad de emigrar a otro club, o si no, de retirarse del fútbol ya profesional. Enzo Pérez es otro. Los nombres que además estamos tirando, analizando esto, son nombres importantes en realidad. Estamos hablando de los héroes de Madrid, por ejemplo. Nacho Fernández. ¿Y las ventas compensan las compras? Son jugadores grandes. Son jugadores grandes, estos que estamos nombrando, Enzo Fernández, Nacho Fernández, Enzo Pérez, Nacho Fernández, Milton Casco, son algunos de los nombres. Y después River ha invertido mucha plata. Por ejemplo, hace unos días se dio a conocer que Castaño, el jugador colombiano que había venido por 14 millones de dólares, que para el fútbol argentino es un montón de plata. Ajá, muchísimo. No es la Para plata que cualquiera. maneja el fútbol europeo. Para el fútbol europeo es un vuelto. Para el fútbol argentino es bastante plata. Pero en los últimos días se dio a conocer que al parecer el pase de Castaño, el colombiano, no salió 14 millones de dólares, sino que salió 20 millones de dólares. Ah, mira. Así que nada, River ha invertido mucha plata, no se vio reflejada obviamente en los resultados, pero hay algo que ha hecho River muy bien, es que en los últimos años es el mejor equipo que vende al exterior en el fútbol argentino. Es el mejor vendedor de jugadores. Sí, claro ejemplo Enzo Fernández, Franco Mastantuono en este último mercado de pases que se ha ido al Real Porque no es el más Madrid. famoso, ¿eh? Porque fíjate que todos, fue noticia que cuanto famoso cantante, guitarrista anduvo por la Argentina,
¿A dónde estuvo gritando en la Bombonera? Encima la pegaron todos porque todos gritaron goles. Sí. Todos gritaron goles, todos se llevaron la camiseta porque Riquelme estuvo ahí regalándole la camisetita. ¿Y cuántos son en la familia? Le decía Riquelme a... ¿Cómo es que se llama este cantante que estuvo el otro día? Ayúdenme, chicos. Marco Antonio Solís. Marco Antonio Solís. ¿Cuántos son en la familia? Bueno, pues te las alcanzo, le dijo Riquelme. Impresionante. Sí. Así que venderá bien River, pero a nivel de imagen, evidentemente, no es la cancha más grande, no es la más linda, no está en el mejor barrio. Por cierto, ¿no? O sea, deja mucho que desear. El otro día estuve por allí, anduve por La Boca, por favor, el estado en que está La Boca, porque a todo el mundo parece que la capital es Palermo, ¿viste? Y esa zona. Y la verdad que todo lo que es la parte sur está muy, muy abandonada. Pero bueno, no está en el mejor barrio, pero ¿quién quiere estar? ¿A dónde va la gente? A la Bombonera. Sí, no, eso sin duda. Boca mueve un montón en el fútbol argentino. Creo que hay un montón de cosas que se ponen en ese contexto también de por qué Boca. Sí, el marketing. Diego Armando Maradona, obviamente, uno del futbolista, si no es el futbolista. Un beso al cielo. Si no es el futbolista más reconocido en el planeta Tierra y justamente hincha del conjunto Ceneice. La verdad que lo que mueve Boca, sin duda, es un montón. Bueno, se ha visto en el Mundial de Clubes, ¿no? En este último, también ahí en los Estados Unidos, es un claro ejemplo de eso. Pero volviendo un poquito a River, al parecer se viene una gran limpieza dentro del plantel. Muchos jugadores que también han quedado relegados. River, algo que ha tenido es mucha aglomeración de jugadores en este último tiempo, muchos en distintas posiciones. Justamente el mediocampo creo que es el más poblado que tiene. Así que bueno, y al parecer alguna de las cosas que también planea esta nueva dirigencia riverplatense es sacarse de encima algunos contratos. Así que bueno, comenzará la limpieza de jugadores, entre ellos muchos jugadores muy queridos dentro de la historia millonaria. Como bien lo decíamos, Nacho Fernández convirtió uno de los goles ahí en Madrid. Así que nada, dio una de las habilitaciones para el gol ahí en Madrid frente a Boca. Enzo Pérez, obviamente, también un jugador muy querido. Así que bueno, se viene una limpieza importante en el conjunto millonario. Vamos a ver qué pasa, y veremos vamos a ver quién queda. Y vamos a ver qué jugadores quedan y qué jugadores van a traer, porque si es necesario, River también necesita muy buenos jugadores para el próximo mercado de pases. Obviamente. Pero bueno, ahí pasó el tema River, tema Boca, y pasamos a hablar de una de las grandes polémicas que tuvo el fútbol argentino en estas últimas horas. Y una de ellas es: ¿qué pasó el otro día entre Rosario Central y Estudiantes de La Plata? Vamos a poner un poquito en contexto. Vamos a poner... Pará, porque yo quiero convocar a la gente que está sentada ahí en su casa viendo Telered, a la gente que está viendo BBT, a la gente que está viendo, nos están viendo por el canal de YouTube, a la gente que nos está viendo por la página web. Los quiero poner en contexto porque ustedes ya saben la noticia, todo el mundo la sabe, por las dudas se la vamos a repasar. Pero quiero que se opine desde la percepción de él, la percepción mía. A ver, ¿qué dice? Bueno, primero que nada, contexto de esta situación, porque van a ver en imágenes, o están viendo en imágenes, mejor dicho, el recibimiento de Estudiantes de La Plata en lo que fue el encuentro de octavos de final de la Copa de la Liga de este último fin de semana, donde el conjunto canalla salía al campo de juego en las horas previas al partido. Se había comunicado que Estudiantes de La Plata le tenía que hacer el famoso pasillo al campeón, el recibimiento a Rosario Central. ¿Qué pasa? En el momento que sale a la cabeza el conjunto canalla de Angelito Di María, los jugadores Estudiantes de La Plata se dan vuelta y reciben a Rosario Central de espaldas. Aparentemente le habían hecho saber a los jugadores de Rosario Central que no era contra ellos el desplante, sino que era contra la situación de haber inventado este reconocimiento, este campeonato, que en realidad era medio enfocado, no este campeonato, sino esta suma de puntos, que fue lo que fue en definitiva, fue el equipo que más puntos sumó entre los dos campeonatos, no salió campeón. No. De hecho quedó eliminado. Exactamente, pero bueno, había sumado, y era como un mimo a Di María y al equipo. Sí. Algo que tuvo precedentes en la Argentina. Sí, de hecho, a ver,
Arranquemos por ahí. Sí. No, de hecho, también es algo particular que también se da en otros torneos del mundo, ¿no? No es algo extraño que se le dé un No es un invento que deliró. No, de hecho, por ejemplo, mira, te lo voy a poner en contexto con el tenis. El mundo del tenis, todos los años se le da una copa, un trofeo al que queda primero en el ranking mundial de la ATP. Que es algo parecido a esto. Pero aparte que no es que lo habilita, es una cosa como simbólica, no. Porque no es que lo habilita, claro. Ay, como sumó más puntos va a jugar la Libertadores. No, es un hecho simbólico, es como cuando los pibes... Simbólico no es porque es un título oficial. Está bien, bueno, pero no es una cosa... Está bien, mañana la puede ganar Boca, River, San Lorenzo, o sea... Yo no... ¿Esto existía o no existía? Nos enteramos todos el jueves. Sí. El jueves nos enteramos todos que existía esta copa. Bueno, yo hasta el jueves era una sorpresita. Yo hasta el jueves no sabía de la existencia de este trofeo. Pero era una sorpresita. Hasta si no, no era sorpresa. Hasta el jueves no sabía de la existencia de este trofeo. Me enteré cuando entré a redes sociales, cuando vi que se había comunicado a Rosario Central campeón de la Liga 2025. Yo no digo que el trofeo, el reconocimiento... Esa es la crítica que le encuentra a todo el mundo. Está mal. ¿Para qué? Pero lo tendrían que haber dicho, pero no cambia nada. O sea, está bien. Si lo dijo, no lo dijo, pero ya está. Lo que pasa es que yo creo que pero yo te voy a poner no resta a nadie, no le resta a nadie. Yo te voy a poner este ejemplo. El fútbol argentino, hoy tenemos 30 equipos de la tabla anual. Rosario Central quedó primero, clasificó a Copa Libertadores, al igual que Boca, los dos directos por tabla anual. El trofeo cuenta como título oficial. O sea, nadie sabía, ni Boca, ni Rosario Central, ni Racing. Está mal eso. Sabían que estaban compitiendo por un trofeo, por un título que vale una estrella. O sea, nadie sabía eso. Hasta ese momento, Boca y Rosario Central sabían que estaban hasta ahí peleando por empató la estrella. Clasificando a la Copa Libertadores. Yo no digo que esté mal el reconocimiento. Debería haberse dicho a principio de año. Para mí se tendría que haber comunicado a principio de año. Bueno. Es lo mismo que nos Está bien, pero se le ocurrió ahora. Es lo mismo que nos pasaba hace 2 años cuando te sacan los descensos a mitad de torneo. Está bien, bueno, pero es así de sorpresivo. Me parece un poquito bochornoso. Tapia de dar sorpresas. Y también alimenta un poquito esta lucha que hay, porque se sabe, ya es de público conocimiento, que entre Juan Sebastián Verón y el presidente de la AFA, Claudio Chiquitapia, las cosas no están del todo bien. No están del todo bien, porque bueno, acá hay mucho trasfondo, fíjate. Basta agarrar, mirá, cuando se habla del tema AFA, como cuando se habla del tema Boca, lo único que tenés que hacer para saber de qué lado está y por dónde viene el tiro es zapping. Cuando vos empezás a hacer zapping y ves que determinados personajes le caen. Riquelme y Tapia. ¿Por qué? Porque son los mismos personajes que qué lindo que sería que el fútbol se privatice. Sí. Son las mismas personas. Entonces, que Tapia se puede haber equivocado, sí. Que hay que modificar sin ninguna duda el tema del VAR. Algo está pasando, algo huele mal en Dinamarca. La realidad es así. Pero cuando yo realmente veo por dónde viene el tiro, como tampoco me gusta esa balacera por ese lado, digo, ay, por favor, que se quede, no lo ataquen tanto, porque en realidad sé que esto tiene una doble intención en ser pero tan sensibles para cualquier cosa que haga Tapia como cualquier cosa que haga Riquelme. Es mi modesta opinión. No, obviamente, yo coincido con vos porque creo que Boca hoy en día y lo seguirá siendo, es la principal bandera de la lucha de los clubes sociales, ¿no? En el fútbol argentino. Y después tenés ideas totalmente diferentes, como Talleres, como Estudiantes de La Plata, que trabajan o quieren o apuntan a trabajar con un sistema parecido al que se usa en el fútbol europeo. Algo más privado, la privatización de los clubes. Que donde ganan los que tienen mejor billetera, sin ninguna duda, porque todas estas cositas raras que se cocinan dentro de la AFA, ¿vos te crees que no existen en el mundo del petrodólar? O sea, exactamente lo mismo, porque existe absolutamente en todos los deportes. Entonces, lo único bueno que acá todavía se puede patalear. Se puede patalear porque la AFA es una institución que pertenece de alguna manera a todos los argentinos. Entonces, el día que te cambian la banderita, no vas a poder ir a
tocar pito a ninguna parte. Y esta es la realidad. ¿Me equivoco? No te equivocás, porque obviamente la pelea de la SAD, de las Sociedades Anónimas Deportivas, va a estar por un largo tiempo, más que nada porque también hay un gobierno que las defiende, ¿no? Obviamente. Como en el caso en el que estamos hoy con el gobierno de Javier Milei, que bueno. Que casualmente fue Arca y le encontró algunas cositas, parece que, no sé, que Tapia una financiera donde cambiaba los cheques. ¿Viste? Parece que se le está cayendo el mundo a Tapia. Todas las cosas le encuentran juntas y bueno, esto no digo que no esté bien que la justicia actúe, no digo que no esté bien que todo esto pase. Pero convengamos que pase todo junto, da raro. No, sí, obviamente. Aparte, el primer DNU que había sacado Javier Milei, que fue unos días después de, me acuerdo, de las elecciones en Boca, que gana de Riquelme para este mandato, días después sacó un DNU aprobando la posibilidad del ingreso de las sociedades anónimas al fútbol argentino. Así que es una batalla constante que no es de ahora, ya viene de hace un montón de tiempo. Justamente con alguien también muy reconocido dentro de la política, como lo es Mauricio Macri, en su vieja pelea con Julio Humberto Grondona. Tan amigo de gente árabe. Mauricio tiene muchos amigos árabes. Sí. Está bien porque es lindo ir a Dubái. Bueno, mirá, me voy a parar así porque ahora tenemos cámaras. Porque, ¿sabés que nos vamos a despedir? Nos vamos. ¿Nos vamos? Sí. ¿Te parece bien? Nos vamos. Y nos vamos a despedir con un videito. Ok. Para dejarte pensando un poquitito. Que habla precisamente de los gestos. De los gestos que tenemos que tener, que nos hacen más humanos, que nos hacen más sensibles, que nos hacen más empáticos. Así que voy a... Algo que le falta un poco a la sociedad. Exactamente. Así que yo voy a arrancar dando el ejemplo. Hermoso compartir con vos este programa. No, por favor, igualmente. Ángel, hermoso porque, bueno, me alimento de él. Él me enseña muchísimo en cuanto a deporte y obviamente también a vos. Y a mí me encantó haber compartido con todos ustedes este programa. Angelito. Nos vamos, sí, obviamente. Un saludo enorme para toda la gente. Para toda la gente. Que pasen una linda noche. Nos reencontramos. Recen fuerte. Dios mediante, la semana que viene. Chao. Me declaro fan de los gestos que demuestran interés. Esos que parecen pequeños, pero que a veces te salvan el día. Un buenos días, dicho con intención, no por costumbre. Un cómo estás, que no busca cumplir sino escuchar. Esos detalles que parecen insignificantes para el mundo, pero que para mí a veces son todo. Porque viste que no todo el mundo pregunta cómo estás para saber. Buscan la versión corta, la respuesta socialmente correcta. Pero hay personas que no, que te miran con los ojos atentos, que esperan tu respuesta. Y eso, en este mundo donde todos corren, es casi un milagro. Me declaro fan de la gente que te escribe para decirte estaba pensando en vos. A veces lo que cura es simplemente alguien que te dice hola, con un poco de alma. Alguien que te mira como si tu existencia tuviera peso, valor, sentido. Me declaro fan de los gestos honestos, de lo sencillo, pero que deja huella. Enfoque de nuestro tiempo con Marina conduciendo.